Amén. Eso es bueno, no que hayas venido a la casa de Dios. Es el momento más importante del servicio, es el momento en el cual Dios, amén, quiere hablarnos y nos habla. Y depende de nosotros de escuchar la voz de Dios, porque Dios tiene un mensaje, tiene una palabra para nuestras vidas, no para que nosotros aprendamos, pongamos en práctica por obra y seamos, amén, de esa manera bendecidos y seamos de bendición a otros. Aleluya. Así que como pudieron escuchar, ¿no? Nuestro pastor, ¿no? Junto a Silvi están en Santa Fe, Santa Fe Capital, en la iglesia del pastor Diego y Belén González, están en el avivamiento. Entonces hoy miércoles, jueves y viernes, aleluya, el sábado ya están regresando y el domingo están aquí, amén, junto con nosotros una vez más. Amén. Es el momento entonces, como dije, de ir a la palabra de Dios. Y para aquellos que estuvieron el viernes, ¿no? en Mataderos, en el discipulado de hombres, a mi parecer, ¿no? Estuvo espectacular. La verdad que me encantó, aleluya. Tuve el privilegio de traer la palabra, ¿no? De llevar la palabra entonces a todos los hermanos allí, obreros, discípulos de diferentes iglesias. Éramos 84 en total, y hubo muy buen espíritu, hubo, amén, muy buena aceptación. Es más, 4 o 5 hombres pasaron al altar, levantaron su mano, entregaron su vida a Cristo Jesús, o quizás posiblemente eran nuevos conversos, quizás. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque, no, lógicamente, como me tocó ir y llevar la palabra, estuve, ¿no? Buscando, estuve estudiando, y usted sabe, ¿no? Los sermones o los mensajes duran 30, 40 minutos, y sobre un tema a veces hay mucho. Podía haber predicado 1 hora 20, pero creo que no iba a quedar nada. Amén. Es más, capaz que se levantaban y se iban los hermanos. Pero bueno, como dije, entonces, habiendo estudiado y preparado, ¿no? Entonces ese sermón, me quedó mucho material, ¿no? Y nuevas cosas, nuevas revelaciones del Señor, ¿no? En cuanto a este tema, ¿no? del discipulado o de ser discípulos, porque ese es el tema también de esta noche, es la gran comisión, la gran comisión en el libro de Mateo, que lo vamos a leer en un ratito nomás, pero como les decía, la gran comisión, ¿no? Es más que ir y predicar el Evangelio, y vamos a ver por qué. Se lo llama así la gran comisión porque es la comisión que el Señor le dio, ¿no? A los entonces discípulos de él, que después se transformaron en apóstoles, ¿no? Pero él le dijo: ir y hacer discípulos. Y vamos a estudiar eso, pero quería compartir con ustedes algo que me llegó hace mucho tiempo atrás. Seguramente te ha llegado, en especial si eres hombre, ¿no? Vio que se mandan historias y relatos y cosas por WhatsApp, ¿no? Así que estaba escrito, estaba el video, y me decidí por el video, más que nada porque, usted sabe, ¿no? Esas cosas quedan más grabadas en la retina, y se retienen más. Por lo menos es lo que yo creo. Así que me decidí entonces por un video. Dura 3 minutos, pero tiene que ver con el creyente, el cristiano y el discípulo. Y con este video vamos a entrar de lleno entonces, ¿no? A este sermón esta noche. Así que vamos entonces a apagar las luces y preparar todo para pasar este video que para muchos va a ser conocido. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le digan. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El
creyente espera que le ore. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en paz. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Mateo 28, entonces, versículos 16 al 20, vamos a leer la palabra de Dios y la gran comisión del Señor en esta noche. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, esta noche por estar aquí. Señor, te pedimos que tomes control y dominio de este lugar, Señor, que unjas tu palabra, que hables a tu pueblo, Señor, que bendigas y prosperes, Señor, toda, Señor, buena decisión esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor, y te decimos amén y amén. La gran comisión, entonces, es un pilar, aleluya, en la iglesia. Gloria a Dios. Cuando hablamos de pilar o pilares, hablamos de muchas cosas que se hacen en la iglesia, pero este es uno de esos y es uno de los cuales nos caracteriza a nosotros. Amén. De hacer discípulos, pero también de ser discípulos. Aleluya. Amén. Porque no solamente somos creyentes, sino que somos discípulos. Y vamos a ir entrando en el tema del significado del discípulo. Pero la gran comisión en sí es hacer discípulos. Aleluya. La gran comisión es hacer discípulos, porque no nos podemos quedar solamente con ir y predicar, aleluya, y suficiente. No, Jesús dijo: ir y hacer discípulos. Amén. Ir y predicar, pero ir y hacer discípulos. Aleluya. Así que es lo que nos debería caracterizar, amén, como creyentes: predicar la palabra de Dios, salvar almas y discipular estas almas. Decíamos, no, el día viernes,
que hay una necesidad muy grande en el reino de Dios, en la obra de Dios, ¿no? De obreros, de discípulos, aleluya, de hombres y también de mujeres que se levanten a servir a Dios, a servir al Señor, a servir en la obra de Dios. Decíamos que hay una necesidad y a la vez hay una urgencia. ¿Por qué hay una urgencia? Porque el mundo va camino hacia el final. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? El mundo tiene poca cuerda, el mundo se acaba pronto. Aleluya. Las señales están cumplidas en su totalidad. Cristo Jesús viene pronto, viene, amén, la gran tribulación, viene el juicio de Dios, aleluya. Las almas se pierden, hay una necesidad y hay una urgencia a la vez. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2? No, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, está queriendo decir allí, amén, que en todo tiempo y en todo momento debemos predicar la palabra de Dios, debemos, amén, ganar almas, debemos discipular gente, aleluya, amén. Y ahora, como dije, un ratito vamos a ver el significado de discipular, aleluya. Pero por lo pronto, lo que dice aquí la palabra de Dios es que hay una necesidad y hay una urgencia y que en todo momento debemos de testificar, aleluya. Le voy a contar una breve historia que leí, ¿no?, mientras le preparaba, ¿no?, el sermón, la historia de Moody, ¿no?, un gran predicador del siglo pasado, Dwight Moody y Charles Spurgeon, ¿no? Dice que este hombre, Dwight Moody, ¿no?, predicaba el Evangelio con tanta diligencia, con tanta urgencia, ¿no?, que se trababa, ¿no?, que tartamudeaba, amén, que no terminaba las frases, que era rápido, ¿no?, predicaba, amén, y le daba. A lo que vino uno, ¿no?, un poco celoso, ¿no?, de todo esto, ¿no?, y del avivamiento que estaba teniendo este hombre de Dios, al pastor Charles Spurgeon, y le dijo: pastor, ¿qué le parece este hombre que, amén, no termina las frases, que se atropella, ¿no? Y a lo que le dijo Charles Spurgeon, le dijo, sabiendo, ¿no?, que venía por el lado, amén, de los celos, le dijo: me parece espectacular que haya gente que con tanta urgencia predique el Evangelio que no tenga tiempo de terminar las palabras. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que Dios está queriendo y buscando de sus hijos, de su pueblo, que prediquen y que ganen discípulos, aleluya. No importa si terminás la palabra, que el objetivo final esté cumplido. Amén. Si no terminaste de decir la frase o la palabra, no importa. Importa que la persona reciba a Cristo, acepte a Cristo y siga a Cristo Jesús y sea un discípulo para el Señor y tuyo también. Amén. Así que es tiempo de actuar. Lo que vemos aquí, amén, que en la palabra del Señor Jesús a sus discípulos es que es una orden y como tal debemos cumplirla como hijos e hijas de Dios. En el versículo 17, ¿no?, del texto, dice que y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, aleluya. Es increíble, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, a los discípulos frente a Jesús y que a pesar de que le adoraron, sabemos que Jesús ve más allá, amén, que lo físico, sino que ve el interior, ve el corazón. Así que no sabemos el por qué Mateo resalta esa palabra. Allí dice, pero algunos dudaban. ¿Cómo es que Mateo se dio cuenta? O el Señor le hizo ver, ¿no?, a Mateo, ¿no?, de que esto pasaba en el interior de algunos de sus discípulos, porque le adoraron pero dudaban, aleluya. Y cuando pasan estas cosas, ¿no?, en la vida de todo creyente, de todo cristiano, es porque tenemos, amén, un problemita adentro, tenemos, más que un problemita, quizás tenemos una lucha interior. Amén. ¿Por cuánto de nosotros no hemos dudado alguna vez? Amén. Levante su mano, sea honesto, honesta. Amén. Levante la mano, amén, sea dudado. Creo que todos hemos dudado en ciertas oportunidades. Amén. Yo siempre, pastor. Amén. Bueno, todos, amén, pasamos por esto. ¿Se acuerdan, no?, cuando ese padre, ¿no?, vino a interceder por su hijo, buscando un milagro de sanidad?
y le dijo a Jesús, le dijo, creo, pero ayúdame en incredulidad. O sea, tenía una lucha interna dentro suyo. Creía, amén, en Jesús, creía que Jesús podía hacer milagros, así como nosotros, ¿no? Pero dentro nuestro tenemos, amén, nuestro mayor enemigo, que es nuestra carne. Amén. Y dentro de nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios, amén, de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede, pero a veces dudamos. Dice que algunos dudaban, aleluya. La duda es sinónimo de indecisión y tenemos también un par de ejemplos en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice, ¿no?, la historia de Elías y los falsos, ¿no?, profetas, y el pueblo de Israel, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis o dudaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aleluya. Y en Josué capítulo 24, versículo 15 dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, ese debería ser nuestro estandarte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. A Jesús, a nuestro Dios. Podemos lidiar y luchar también con estas cosas. Pedro, cuando después de haber negado al Señor, dice que se volvió atrás. Amén. Lloró amargamente, dice, y se volvió atrás. ¿Qué fue lo que hizo? Fue e hizo lo que sabía hacer: pescar. ¿Se acuerdan? Y después Jesús se le aparece a él y a otros, a los cuales Pedro arrastró a la pesca. Y Jesús se aparece allí, y allí vemos, amén, como el Señor lo restaura y Pedro una vez más retoma su camino para ser el líder de la iglesia primitiva. Tomás, la historia de Tomás también dice que Jesús se apareció, ¿no?, en un lugar específico y faltaba Tomás. Imagínense, ¿no? Después Jesús se fue, ¿no?, y dijeron, Tomás, ¿dónde estabas, Tomás? Estuvo Jesús entre nosotros. Sí, estuvo Jesús, el mismo Jesús resucitado estuvo con nosotros. Yo, si no lo veo, no creo. No levante la mano, ¿Amén? No, yo tengo que ver, y esto y lo otro. Hasta que, estando Tomás, el Señor vino una vez más y dijo, hola Tommy, ¿cómo estás? ¿Dónde estabas, Tommy, el otro día? Y fui a hacer las compras. ¿Tenías algún problema? Todo bien, Señor. Todo bárbaro. A ver, vení. Poné tu dedo acá. No, no hace falta, Señor. Veo, ahora creo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Aleluya. Así que a todas estas cosas, a lo de Elías, a lo de Josué, ¿no?, Pedro, Tomás, ¿no?, encontramos algo similar, ¿no?, que dentro del ser humano, dentro de las personas, siempre está esa lucha interior. ¿Cuántos tienen, amén, esa lucha interior cada día en su vida? Todos. De hacer o no hacer la voluntad de Dios. De hacer o no hacer su propia voluntad. Amén. Gloria a Dios. Alguien lo describió de esta manera, ¿no?, que dentro nuestro hay dos perros. El famoso perro blanco y el famoso perro negro. Lo demás es historia, la mayoría lo sabe, ¿no? Así que hay una lucha interior para creer a todas estas cosas. Por eso es importante que creamos en Dios, en la palabra de Dios, y que nada ni nadie lo detenga. Y que cuando venga este espíritu de incredulidad o este espíritu de duda, amén, ¿qué debemos hacer? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que estábamos haciendo, hacer lo que el Señor haría en ese momento. Aleluya, para que esa duda sea despejada de nosotros. Así que la gran comisión, ¿no?, de ir y hacer discípulos está por sobre nuestras propias dudas, problemas personales y necesidades. Porque no hay nada más importante para el Señor que ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén?
Está por sobre nuestras dudas, está por sobre nuestros problemas. Es lo que acostumbramos a oír de todos los hermanos que van a evangelizar siempre. Tenía problemas, amén, con mi padre, tenía problemas con mi hijo, tenía problemas con mi cónyuge, tenía, amén, sueño, tenía hambre, amén, tenía esto y tenía lo otro, tenía todo, amén, bingo, cartón lleno, tenía todo. Pero fue a evangelizar, hizo la voluntad de Dios y volvió, como dice en el Salmo 126, lleno de gozo, ¿no? Por haber sembrado la palabra de Dios, porque vio, amén, vidas, venir a Cristo Jesús, aleluya, futuros creyentes, ¿no? Y discípulos para el Señor, porque hizo la voluntad de Dios a pesar de sus problemas, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus dudas. Así que esto es lo que normalmente acostumbramos a hacer, no todos cuando estamos mal o en necesidad. Lo primero que hacemos es que dejamos de testificar. Amén. Nos encerramos en nosotros mismos. Allí, ¿no? Nos metemos dentro de nuestro caparazón como la tortuga, ¿no? Y allí adentro, ¿no? Abrimos el ojo y calculamos cómo está todo. ¿Saco la cabecita o no la saco? Porque tenemos necesidades, porque tenemos problemas, porque tenemos dudas, porque hay incredulidad, ¿ves? Porque tenemos lucha interior. Anteponemos nuestro ego a nosotros mismos. Cualquier excusa no es buena para no dejar de testificar, de predicar a Cristo Jesús, de presentar a Cristo Jesús, de ganar almas, de hacer discípulos. Así que debemos dejar de lado, amén, todo eso de nosotros para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con el Señor y su llamado. Jesús dijo, id y hacer discípulos. Amén. Ir y hacer discípulos. Pregunto, como el otro día, ¿qué es hacer discípulos? Es hacer discípulos. Amén. Hoy, amén, ya tuvo la revelación, ya se puede ir tranquilo y en paz esta noche. Se va a cenar, se va a acostar y mañana se va a despertar. Algo aprendí. Hacer discípulos es hacer discípulos. Listo, estoy hecho. No, ahora vamos a ver el significado de hacer discípulos. ¿Sabe? La palabra discípulo en el griego es mafites. ¿Amén? No es masitas, es mafites. Y algunos lo leen, porque se escribe así con TH, algunos lo leen como matetes. La palabra discípulo, en el original griego, en el cual fue escrito en el Nuevo Testamento, dice matetes. ¿Cuántos conocen esa palabra matetes? Levanta la mano. Tengo un matete acá en la cabeza. ¿Nunca lo escuchó? No es una palabra que normalmente se usa, pero la he escuchado. ¿Amén? Tengo un matete en la cabeza. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero es esa palabra. Esa palabra se traduce como aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Así que todos nosotros somos discípulos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Discípulo y discípula. Amén. Que tiene que ver con aprendiz. Aprender del Señor. Estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. En todo momento estamos aprendiendo. Cuando leemos la Biblia, ¿no? Cuando tenemos compañerismo, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, cuando participamos de los estudios, amén, de nuestro hermano Emmanuel, siempre estamos aprendiendo. No, pero yo ya lo sé todo, pastor, tengo 30 años en el Evangelio, 35, 40, 50, 70, 80, ¿quién no? ¿Cuántos años en el Evangelio? Bueno, ¿sabes una cosa? No lo sabes todo. Esa es otra revelación. Amén. Porque vivimos aprendiendo, ¿no? Así que, entonces, la palabra discípulo está muy relacionada con Jesús, ¿no? Y sus propios discípulos, los cuales Él escogió. Aleluya. Es el mayor de los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Jesús con sus discípulos, Él es el maestro, los discípulos son los alumnos, así como tú y yo, somos seguidores de Cristo, ¿no? Somos aprendices, somos discípulos. Así que cuando ellos escucharon esta palabra de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ellos sabían lo que Jesús les estaba queriendo decir. Amén. Ir y hacer discípulos. O sea que ellos
sabían que ellos eran discípulos de Jesús. Así que por lo tanto, las palabras de Jesús no eran ninguna revelación ni nada nuevo. Jesús les estaba diciendo, bueno, vayan y hagan lo que yo hice con ustedes. Ahora es su momento, ahora es su tiempo. Vayan y hagan lo que yo hice con ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Muchas cosas, no solamente enseñarles, sino, amén, caminar con ellos, vivir con ellos. Amén. Todo lo que aprendemos es para poner por obra y en práctica en nuestras vidas. Así que ellos tenían que enseñarle a otros lo que Jesús les enseñó a ellos. Llámese teoría y práctica. Lo que aprendieron era el momento de ponerlo en práctica, así ellos con sus propios discípulos. Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Cuando hablamos de esto, ¿no? nos aturdimos, decimos naciones, para de a poco. Agata, puedo salir de casa y me decís a las naciones. Agata, puedo cruzar la esquina, la vereda, el barrio, apenas me voy a trabajar, apenas... Bueno, mire, la palabra naciones, en el griego es la palabra etnos, y de ahí viene la palabra etnia. Así que se traduce en naciones como etnias, grupos humanos, comunidades, pueblos, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando, amén, de un montón de gente, aleluya. Así que naciones no son específicamente naciones en sí, sino son comunidades de gente, ¿no? Así que cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, posiblemente hayas pensado, no, esto no es para mí. No, eso sí es para ti. ¿Amén? No, eso es para los discípulos. Tú eres un discípulo. Amén. Y cuando Jesús dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, esa palabra, amén, abarcaba todo. Aleluya. Recuerden, etnias, grupos humanos, comunidades, pueblos, de los cuales hay miles y miles en el mundo. Pero tú conoces, porque tienes familia, porque tienes vecinos, porque tienes compañeros de trabajo, porque son paisanos o quizás sean extranjeros. Pero ellos representan a diferentes naciones del mundo. Así que Jesús, cuando dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, está diciendo, empiecen por casa. Como fue, ¿no?, el mandato en Hechos, dice, comenzando desde Jerusalén, pasando por Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Comienza por casa, comienza por tu vecino, tu familia, amén, compañero de trabajo. En Juan capítulo 15, versículo 8, dice la palabra de Dios, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Dice Jesús allí que no hay mayor gloria, amén, para Dios que en llevar mucho fruto, porque nos transformamos en verdaderos discípulos. Dice mucho fruto. El Señor aclaró mucho fruto. No está hablando de frutito o frutita, sino mucho fruto. Es lo que el Señor espera de ti y de mí. Como decía bien nuestro pastor el otro día, está en la palabra de Dios, lógicamente. A Dios le encanta la multiplicación. Amén. No te quedan dudas, aleluya. A Dios le encanta la multiplicación. Y sabes una cosa, puedes empezar desde el Génesis. ¿Tienes una Biblia con concordancia? ¿No? Busca esa palabra, multiplicación, multiplicar o sus derivados. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a encontrar esa palabra bastantes veces. Cuando el Señor hizo todas las cosas, ¿qué fue lo que dijo? Fructificad y multiplicaos. Amén. Fructificad y multiplicaos. Eso fue lo que le dijo también a Adán y Eva. Eso fue lo que le dijo a Noé cuando salió del arca después del diluvio. Y lo encontramos varias veces porque a Dios le encanta la multiplicación. Muchos ejemplos tenemos en la palabra de Dios, pero vamos al libro de Hechos. En Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
Eso es lo que el Señor quiere y busca. La iglesia primitiva es nuestro modelo, es nuestro ejemplo como iglesia. Y dice que se multiplicaban los discípulos. Y es lo que el Señor está queriendo hacer aquí con nosotros. No, pero eso no es para mí, no, eso es para vos. No, pero yo soy mujer, para vos mujer también. Amén. Porque tiene que ver, aleluya, con la gran comisión a la cual el Señor le dio a la iglesia en sí, no solamente a los hombres. Así que dice que los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. ¿Y sabe quién salió de ese avivamiento? El primer mártir cristiano, Esteban. Esteban, aleluya. El primer mártir cristiano. Era un discípulo, no era un apóstol, era un discípulo. Aleluya. Y como dije en el discipulado del viernes pasado en Mataderos, lo que Esteban lo aprendió en la iglesia, lo aprendió de Pedro, lo aprendió de Juan, de Jacobo, de los que estaban allí. Así que toma nota, mi hermano y mi hermana, lo que ves, lo que oís, ponelo en práctica y vas a ver cómo pasás a ser un verdadero discípulo, discípula del Señor, y a trabajar, a servir y a ganar otros para el Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere. El pastor Warner dijo, hay ciudades que esperan que los discípulos se levanten. Repito, hay ciudades que esperan que los discípulos se levanten. Y tengo un par de ejemplos para que usted vea. Y para que usted tome noción de lo importante que es lo que estamos hablando en esta noche. Y de lo que el Señor quiere y espera de ti. Amén. Individualmente, aparte de tu iglesia. Nínive, por ejemplo, la ciudad de Nínive. ¿Qué entendemos? Entendemos que Dios, escúcheme bien, Dios quería que Jonás vaya. Todos conocemos la historia de Jonás y del pez, pero fíjese lo interesante, de que cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, Jonás se fue para el otro lado. ¿Y qué notamos acá? ¿Amén? No, es que Dios se encaprichó. Y Dios, amén, dijo, no, yo quiero que vaya Jonás, que vaya Jonás, que vaya Jonás, y vaya Jonás como sea, con la ballena, con todo. Pero sí, era la voluntad de Dios que vaya Jonás, por eso pasó todo lo que pasó. Tenemos también en el libro de Hechos la historia de Pablo, Dice que, Hechos 16, dice que Pablo recibió una visión de noche y que tuvo, amén, en esta visión, un hombre que estaba parado allí y decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero necesitamos buscar en el contexto, porque en ese tiempo, también aparte de Pablo, estaban todos los apóstoles. Estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo, estaba Tomás, estaba Felipe, Había varios. Aparte, si tú lees Hechos capítulo 16, te vas a dar cuenta, dice que el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo ir a un par de ciudades. Y Pablo, que quería predicar el Evangelio del Espíritu Santo, dijo, no, por acá no. Bueno, entonces era por allá. No, por acá no. Por acá no, por allá no. ¿Para dónde es? Y dice que llegó la noche, se acostó tranquilamente y que tuvo esta visión. Dijo, no, es Macedonia. Así que, ¿quién tenía que ir a Macedonia? Pablo. ¿Amén? Pablo. Y es más, escúchame bien esto. Posiblemente, quizás tú no lo sepas, pero en el año 2006, iba a viajar a las conferencias de Tucson. Y cuando fui a la querida embajada norteamericana, me dijeron no. No reúne los requisitos necesarios para la visa. Me sellaron, se dio vuelta y se fue. Era blindada, Qué interesante, Yo digo, bueno, chao.
amén, plan, chau voluntad de Dios, chau todo. Y me puse a pensar en eso, ¿no? Porque en ese año, hasta el 2007, podían haber enviado otro a Paraguay. Amén. Pero no fue así. Parecería que la voluntad de Dios era que vaya a Paraguay. Amén. Así que llegó el 2007, ¿no? Y me presenté una vez más. Hola, amigos. Dice, usted estuvo el año pasado, porque queda bien claro, ¿no? El pasaporte rechazado. Dice, el año pasado le rechazaron la visa. Digo, sí. No tenía que aparentar, ¿no? Sí, digo, pero la verdad es que no sé por qué. Me dijo, bueno, pase, 10 años. Me la rechazaron el año pasado y me mandaron por 10 años. Parecería que era la voluntad de Dios, ¿no? Que yo vaya. Amén. Y gloria a Dios, porque allí está la iglesia todavía, ¿no? Y pensaba, amén, porque Dios sabe todas las cosas y sabe los tiempos y sabe todo el Señor. Y muchas veces nosotros no ponemos excusas y nos defendemos, ¿no? Y decimos, bueno, si yo no voy, escúchame bien lo que voy a decir. Si yo no voy, otro va a ir. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor dice en Ezequiel, dice, busqué a alguien que se pusiese en la brecha, hombre, mujer, alguien, amén, que vaya y predique, alguien que vaya y haga discípulos, alguien que vaya y advierta a mi pueblo, y no lo hallé. Y el Señor tuvo que juzgar al pueblo de Israel. Amén. Hola, amén. ¿Qué te quiero decir esta noche? Con esto voy cerrando. Es que vos sos la persona, escúchame bien, vos sos la persona que el Señor quiere posiblemente para ganar a X persona, llámese familiar, llámese vecino. Amén. Quizás sea vos, amén, la persona para alcanzar a esa familia. Quizás seas vos la persona que el Señor quiere para alcanzar ese barrio, esa provincia, esa ciudad o nación. Amén. No sabemos. Dios sabe, el Señor lo sabe. ¿Y qué vas a hacer si eres tú la persona? Piensa, si eres tú la persona que el Señor quiere usar para alcanzar esa gente o esas gentes. Porque si el Señor, amén, no tiene a otro, esa gente va a morir sin Cristo Jesús, sin esperanza. Porque tú no te dispusiste, porque tú pusiste esa excusa. Porque tú eres el discípulo o la discípula que el Señor quiere usar para llegar a ellos, testificarlos, salvarlos y discipularlos para que sigan a Cristo Jesús. Así que esta gente, como bien dijo el pastor Warner, esta gente está esperando por ti, por tu decisión. Que de una vez por todas te decidas a ir a testificarle a él o a ella, o a ellos, o a ese barrio, o a esa ciudad, o a esa provincia, o a esa nación. No sé lo que el Señor ha puesto en tu mente, en tu corazón, pero te puedo asegurar, amén, que el Señor algo ha puesto dentro de ti. Y si no ha puesto nada hasta hoy, esta noche va a poner la gran comisión de que tú vayas sin excusas a hacer discípulos a todas las naciones. No, pero Señor, yo no estoy listo, no estoy preparado, yo no sé, estoy cansado, no sé hablar. No, tú eres muy posiblemente la persona que el Señor quiere usar para salvar a esa gente. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad como iglesia de seguir enviando, amén, parejas, pero también de ir y testificar, de ir y ganar almas, de ir y traerlos y discipularlos a ella. Pero yo no sé, ¿qué es lo que no sabes?
Amén. Porque lo que estás viendo y lo que estás escuchando es lo mismo que tenés que hacer, amén, con ellos. Tú eres un discípulo, una discípula del Señor. Estás aprendiendo. ¿No has aprendido nada hasta hoy? Sí, pastor, he aprendido. Mucho, poco, pero he aprendido. Bueno, lo que has aprendido, enséñalo a otros. Porque el Señor te ha elegido a ti para alcanzarlos a ellos. Es nuestra responsabilidad, mi hermano y hermana. ¿Cuánto puede ser? Cierra tus ojos.